En el libro de Jueces podemos ver al pueblo de Israel pecando repetidamente contra Dios y a Dios permitiendo que el sufrimiento llegue a la tierra y a su pueblo. El pecado siempre tiene sus consecuencias y donde hay pecado hay sufrimiento. Hola mis amigos, yo soy Billy y quiero darles la bienvenida nuevamente a este su canal Gente de Fe. Hoy estaremos compartiendo una historia de la Biblia y trataremos de hacerlo de una manera muy sencilla. Es normal que tengamos muchas dudas, pero ¿cómo sabemos si esas decisiones que tomamos están dentro de la voluntad de Dios o no? Hoy haremos una reflexión del libro de Jueces. Jueces, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Dice que después de la muerte de Sara, Abraham se casó con Cetura. Eso lo podemos ver en Génesis 25, del 1 al 2. De esa relación tuvieron 6 hijos, y de allí surgió una nación que siempre estuvo en conflicto con el pueblo de Israel. O sea, los madianitas. Recordemos que años antes, cuando los israelitas todavía andaban por el desierto, lucharon contra los madianitas y casi lo destruyeron por completo. Eso lo podemos ver, esa historia la podemos ver en el Número capítulo 31 del 1 al 20. Pero dice que se quedaron con las mujeres y con el pasar del tiempo adquirieron muchas de esas costumbres de ese pueblo y abandonaron la fe de sus padres, adorando a otros dioses. Una vez más, vemos a los israelitas viviendo en una inestabilidad espiritual. Constantemente se alejaban del Señor. Muchas personas hoy día viven de esa manera. Pecan un día hoy y al otro día piden perdón. Pecando un día sí, un día no, y así se la pasan en ese ciclo vicioso. Se mantienen estancados y no crecen espiritualmente. Pues porque no han tenido un verdadero arrepentimiento. Por ende, tampoco un nuevo nacimiento. Otros nos vamos enfriando por alguna razón, dejamos de orar, de leer la Biblia, o sencillamente caemos en pecado. Y no somos capaces de ver el camino, que estamos en el camino incorrecto. Y tampoco podemos ver lo poderoso que es Dios para ayudarnos a salir de él. El pueblo de Israel vivió así por años, en un ciclo de pecado, opresión, súplica, liberación y un periodo de silencio una y otra vez. Mientras más nos apartamos de Dios, se nos hace más sencillo desobedecer y hacer lo malo delante de Él. El deseo de ser aceptado por nuestros amigos, la sociedad, el entorno en donde nos movemos, la necesidad que tengamos o la presión del grupo pueden hacer que nos comportemos de una manera que resulte inaceptable para Dios. No debemos permitir que nada de esas cosas nos lleven a desobedecer o hacer lo incorrecto delante de Dios. En lugar de vivir en ese ciclo de abandonar a Dios y después clamar para que nos rescate, deberíamos vivir una vida consistente de fidelidad y de entrega a Dios. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y Él no te va a obligar, a que lo busques. ¿Por qué? Porque Él nos da libre albedrío. Jueces, capítulo 6, del 2 al 3. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban en el oriente y los atacaban. Así que los madianitas tenían tan oprimidos a los israelitas que los tenían viviendo bajo un temor constante, escondidos en cuevas. Les robaban todos los alimentos, haciéndolos pasar hambre y estar en una constante desesperación y sufrimiento. ¿Ustedes han pasado hambre? ¿Se han visto en esa situación? La verdad, es difícil. Jueces 6, del 6 al 7. Por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor por todo el mal que le causaban los madianitas. Eso es, una vez más, Israel tocó fondo antes de volverse a Dios. Algo similar nos pasa a muchos de nosotros, que estando alejados de Dios y pasando una prueba, queremos resolver los problemas con nuestra fuerza. Cuando la desesperación, la angustia o la impotencia se han apoderado de nosotros, nos llevan
a tocar fondo. Entonces, y solo entonces, clamamos a Dios. Déjame recordarte que Dios no debe ser nuestro último recurso, sino que deberíamos tener una relación diaria con Él. Pero esto no significa que si buscamos de Dios, no vamos a tener problemas, o que nuestra vida será siempre fácil. Eso no es así. Claro que tendremos dificultades y tendremos que pasar por duras pruebas, pero Dios nos dará las fuerzas y la sabiduría suficiente para enfrentarlas. Jueces, capítulo 6, del 7 al 10. Ante su clamor, el Señor les envió un profeta que les dijo: Así dice el Señor, el Dios de Israel: Yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Yo los libré del poder de los egipcios y de cuantos los afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes, y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que soy el Señor su Dios, así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos, que todavía están entre ustedes, pero ninguno me obedeció. Como respuesta al clamor del pueblo de Israel, el Señor envió un profeta, quien le dijo lo que Dios había hecho por ellos y cómo se habían ellos comportado desobedientemente. Les recordó que solo hay un solo Dios. También les recordó de dónde los sacó. También les recordó que Él los libró de sus enemigos y que Él era quien los proveía y los protegía. Nosotros debemos tener presente de todo lo que nos ha librado el Señor y todo lo que nos ha dado. Jueces, capítulo 6, versículos 11 y 12. Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina, que era propiedad de Joás el abiezarita. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo porque eres hombre valiente y aguerrido. Gedeón estaba escondido por temor a los madianitas, realizando el trabajo de limpiar el trigo. Esta labor se hacía en un lugar abierto, donde la brisa se llevara el afrecho del trigo, pero no era posible debido a la situación entre ellos. Si Gedeón no hubiera hecho esto, hubiera sido un blanco fácil para los madianitas. Recuérdense, él estaba escondido sacando el trigo para que no lo vieran. Y Dios le dice que era un valiente y aguerrido, pero Gedeón no era un líder, ni era un guerrero. Ese llamado de Dios fue para un campesino que estaba trillando trigo escondido. ¿Saben por qué? Porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él nos creó y sabe de lo que somos capaces. Muchas veces el temor nos paraliza e impide que hagamos las cosas que el Señor sabe que podemos lograr. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Jueces 6:13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón respondió con un ¿por qué? Algunas veces, cuando estamos pasando una dura prueba, también es normal que nos preguntemos: si el Señor está conmigo, ¿por qué me pasa entonces todo esto? Si estamos con el Señor, debemos confiar que toda prueba tiene un propósito en nuestras vidas y Él tiene todo el control. Gedeón fue el quinto juez de Israel. Su nombre es muy impactante, pues Gedeón significa el que rompe o guerrero poderoso. ¿Y a quién no le gustaría ser reconocido de esa forma? Dios está llamándote. Aléjate del pecado. Arrepiéntete de tu mal proceder, sabiendo que el arrepentimiento es no querer volver a caer en lo mismo. Y si ya lo has hecho, pero estás llevando una vida apartada del Señor, en este momento es el momento de volver a Dios y entregarle las riendas de tu vida. Vive una vida agradable a Dios. Ora, lee su palabra y ponla por obra en tu vida. Y aunque vengan tormentas, Dios estará contigo y te guiará. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. No te dejará ni te desamparará. La Biblia nos dice que en el mundo sufriremos aflicciones,
pero no temas, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Jueces capítulo 6, versículos 14 y 15. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces les respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Gedeón no se sentía preparado para semejante misión y rápidamente buscó excusas. Si soy pobre, si soy el más chico, el menos preparado, el que todo el mundo menosprecia. Tenía la autoestima muy baja. Nosotros mismos ponemos los obstáculos. Debemos luchar contra nuestros propios pensamientos que nos llevan al temor y a sentirnos incapaces. Pero con nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Debemos llevarlo a los pies de Cristo. El enemigo del diablo nos lanza dardos de fuego a nuestras mentes. O sea, malos pensamientos, pensamientos negativos, pensamientos de derrota. Pero ¿cómo debemos combatirlo? Con la palabra de Dios. He aquí uno de los puntos importantes para llenarnos de su palabra. Así como Gedeón, a cada uno de nosotros Dios nos llama para hacer algo especial, ya sea en la iglesia, en un ministerio, llevar el mensaje de salvación o para cualquier otro asunto. Nosotros no necesitamos una señal especial de que Dios nos ama, porque Él demostró ya su amor en la cruz, de acuerdo con Romanos 5:8, que dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti y murió por mí, por nuestros pecados. Continuando con nuestra historia, Dios le dijo a Gedeón que derribara el altar de Baal que su padre tenía y cortar también la imagen de Acera y que edificara un altar para Dios. Lo primero que Dios le mandó a hacer era derribar el altar de Baal y cortar la imagen de Acera. Estos eran dioses que los israelitas estaban adorando en el lugar del único Dios creador del cielo y de la tierra. Y lo primero que Dios quiere que hagamos es que dejemos cualquier cosa que nos esté apartando de Él. ¿Pero qué nos puede apartar de Dios? El pecado nos aparta de Dios. Pero también puede que pases mucho tiempo viendo la televisión, el internet, las redes sociales, o tienes mucho trabajo y no tengas tiempo para leer la Biblia, orar o ir a la iglesia para buscar la presencia de Dios en tu vida. El tiempo es de Dios. Pidámosle a Él sabiduría para su buena administración. Otra cosa también que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, son los falsos profetas y sus falsas doctrinas, que hoy día en muchas de las iglesias que nos están presentando como verdades bíblicas, y por no conocer la palabra, nos desviamos. No debemos buscar a Dios por motivos equivocados, como por ejemplo, buscar a Dios esperando que nos prospere económicamente si diezmamos y ofrendamos. Le debemos dar sin esperar nada a cambio. Otra falta de doctrina es que podemos ir a las cortes celestiales a reclamar lo que el diablo nos quitó. El diablo no puede hacer nada si primero Dios no se lo permite. Todo está escrito en la palabra de Dios y debemos conocerla para no ser movidos por cualquier corriente nueva que digan que Dios les reveló. ¿Saben? Toda revelación fue dada a los profetas y ya está escrito. Nadie puede agregarle ni quitarle ni tan solo una coma. No debemos hacer un Dios a nuestra medida. Y me refiero a pedirle que nos devuelva un bien material que perdimos con la excusa de que el diablo nos la quitó. ¿No será que cuando la tuviste no le preguntaste a Dios si esa era su voluntad? Recordemos dos cosas. La primera, cómo nos enseñó Jesús que deberíamos orar. En Mateo 6, 9 al 13, específicamente el versículo 10, donde nos dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. La voluntad de Dios es perfecta. Y en lo que nos dice en Job, capítulo 1, versículo 21, que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Parece que Job sabía quién le había quitado lo que le había quitado. Se le hace la historia de Job y se darán cuenta. Muchos de ustedes ya conocen la historia, pero por eso debemos entrar en el proceso de Dios. Estudiar su palabra, en la cual encontraremos la sabiduría y conoceremos la voluntad de Dios
Y con la ayuda del Espíritu Santo podremos vivir una vida agradable al Señor. Pero, continuando con la historia, que sigue diciendo, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y comenzó a reunir un gran ejército que fuera capaz de vencer a los madianitas y a los amalecitas, como Dios se lo había dicho. Pero aún había dudas en el corazón de Gedeón, así que le pidió pruebas a Dios, o señales, para comprobar que en realidad ese era el plan de Dios. Jueces capítulo 6 del 36 al 37. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Jueces capítulo 6 del 39 al 40. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. A la verdad, ¿cuántos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, no le hemos pedido a Dios que nos dé señales de que estamos haciendo lo correcto? Y aún así, a veces dudamos. Pero en el día de hoy, la mejor manera de conocer lo que debemos hacer está en la Biblia. Tenemos la palabra de Dios completa y revelada. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Dios conocía el corazón de los israelitas, y si los dejaba se llevarían la gloria. Eran unos 32,000 soldados que Gedeón había logrado reunir, y tenía una gran posibilidad de ganar la batalla. Lo mismo hacemos nosotros cuando logramos conseguir algo. Nos queremos llevar la gloria. Usamos frases comunes como, lo logré, me lo gané, lo conseguí, me sané. Son frases que usamos a diario y no nos damos cuenta de que Dios fue el que nos lo permitió. Y de muchas formas le robamos la gloria a Dios. Por más valiente que te puedas sentir, mira, ir a una batalla donde hay una gran posibilidad de que salgamos heridos o peor que eso, muertos, el temor nos invade. Este sentimiento fue el que usó el Señor para hacer la primera selección de los hombres que no irían a la batalla. Jueces capítulo 7 versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en los oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. ¿Saben? Se devolvieron 22,000. O sea que quedaron 10,000. ¿Te imaginas? ¿Qué estaría pensando Gedeón y los 10,000 que quedaron? ¿Cómo será posible que podamos ganarle a los madianitas y los amalecitas con tan poca gente? Pero eso no fue suficiente. Porque Dios le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga, vaya ese irá. Mas de cualquiera que yo te diga, ese no va, el tal no irá. Jueces 7:5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Cuando te llevas el agua con las manos a la boca, estás en una posición de vigilancia. Pero los otros que se agacharon no dan lugar a estar alertas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Solo 300 hombres fueron seleccionados por Dios para ir en contra del ejército de los madianitas y los amalecitas. La verdad que con ese número, la única forma de ganar la batalla era con un milagro de Dios, ya que los enemigos eran innumerables. Jueces capítulo 7 versículo 9 en adelante.
Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. ¿Cómo no ha de tener temor si solo tenía 300 hombres para combatir? Claro que tenía temor. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Después de escuchar la interpretación del sueño, Gedeón tuvo la seguridad de que Dios lo respaldaba y que obtendría la victoria, y luego adoró a Dios. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. El ejército de Gedeón simplemente observó cómo el ejército de Madián se llenaba de pánico, confusión y huía desordenadamente. Ninguno de los hombres de Gedeón tuvo que sacar su espada para luchar contra el enemigo. Gedeón, con su pequeño ejército de 300 hombres, nunca hubiese podido vencer en esta batalla, pero Dios quería demostrarle que la victoria no dependía de la fuerza o del número, sino de la obediencia a Él. Gedeón tuvo sus momentos de debilidad y sus fracasos, como cualquiera de nosotros, pero seguía siendo un siervo de Dios. Esta historia nos recuerda que por nosotros mismos nada somos ante la presencia y la magnificencia de Dios. Y todo lo que logramos es por su santa voluntad, porque Él es quien nos dio primeramente la vida, la salud, y después pone los medios, y nosotros en nuestro orgullo y soberbia pensamos que todo es por nuestro propio mérito. Si podemos identificar nuestras debilidades, podemos confiar en que Dios nos preparará para cada día y para cada situación. Estás enfrentando una batalla. Dios puede darte el valor que necesitas. Recordemos lo que dice en Zacarías, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Debemos escuchar a Dios y estar listos para dar el primer paso. Solo después de que comiences a obedecer a Dios encontrarás el valor para seguir adelante. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han visto este video. Permite, Señor, que puedan vivir cada día como te agrada a ti. Bendice, Señor, su vida, su casa, sus familias, sus finanzas. Guárdalos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, suscríbete, por favor, compártelo y ayúdame a llevar el mensaje de salvación a otras personas que lo están necesitando. Chao, amantes del Señor.